Hola chiquillos, bienvenidos a una nueva clase de historia. Esta es nuestra clase 29. Bueno, como es costumbre, necesito que me digan si me ven bien, me escuchan bien, todo bien. Chiquillos, la clase de hoy es la clase número 29. Vamos a ver los desafíos de insertarse en un mundo globalizado. Si recuerdan, esta materia ya la vimos. O sea, el nombre de esta unidad ya lo vimos, pero los nombres se repiten en la materia también de cuarto medio y vamos a ver los desafíos de insertarse en un mundo globalizado, pero cuando vimos esta unidad por primera vez, lo vimos desde un punto de vista económico. Ahora lo vamos a ver desde un punto de vista político y más bien jurídico, de cómo el Estado de Chile, como que en el fondo, cómo se lleva la vida política al interior de una nación como es Chile, en este contexto de mundo globalizado. Pero como es tradición, primero vamos a partir con unas preguntas para rememorar un poco la materia que vimos la clase pasada. Así es que pregunta 1. ¿Cuáles de las siguientes alternativas hacen referencia al concepto de responsabilidad? 1. Se refiere al hecho de responder por el daño provocado a otros. 2. Los daños pueden ser causados por una acción o una omisión. 3. La responsabilidad tiene un sentido negativo y positivo. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Sí, la E es la alternativa correcta, las tres afirmaciones son verdaderas. Tal como vimos en la clase anterior, el concepto de responsabilidad, ¿qué hace referencia al concepto? A responder por el daño que uno puede causar a otra persona. ¿Cómo en el fondo comete este daño? El daño puede ser cometido de manera intencional, a través de una acción o a través de una omisión. Por ejemplo, de una acción deliberada sería, por ejemplo, robar, qué sé yo. Y una omisión es cuando uno no incurre en un acto para, en el fondo, evitar este daño. Como por ejemplo, si hay alguien al lado nuestro que necesita ayuda médica y nosotros nos vamos, eso sería una omisión. En el fondo, no provocar un daño por no hacer nada. Y por último, la responsabilidad tiene un sentido negativo y positivo, que como recordamos nos costó un poco como entender a qué se refería con negativo y positivo. El sentido positivo de la responsabilidad es efectivamente hacerme responsable si yo hice algún daño. Y el sentido negativo es no hacer el daño, no incurrir en ningún daño a otra persona, por ende no tengo que hacerme cargo de ningún daño. Por eso el sentido es negativo. Si es que, pregunta 2. En cuanto a los impuestos, es posible afirmar que 1. Existen los impuestos directos y los indirectos. 2. En nuestro país se aplica el principio del mayor beneficio para establecer la carga tributaria. Y 3. Los impuestos tienen como fin proporcionar al Estado los recursos necesarios para que realice sus atribuciones. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Sí, la D es la alternativa correcta porque las afirmaciones 1 y 3 son verdaderas. La afirmación 1 es que, como vimos, existen impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos es cuando de manera directa en el fondo, se quita una suma de dinero a nuestras rentas, a nuestro dinero personal, para que se vaya destinado al Estado. Y los impuestos indirectos son cuando uno compra un producto, por ejemplo, compra un libro o le echa gasolina al auto, no sé, y cuando uno paga por ese producto, indirectamente uno también está aportando con nuestros impuestos porque el valor de ese producto no es en un 100%, nosotros no pagamos el 100% del valor de ese producto, sino que también pagamos un porcentaje de impuestos, que por lo general es el IVA, que equivale al 19% del valor de un producto. Y por eso la alternativa es verdadera. La alternativa 3 también es verdadera. Los impuestos tienen como fin proporcionar al Estado los recursos necesarios para que, en el fondo, el Estado realice sus atribuciones, ya sea administrativas, de otorgar servicios públicos, etc. ¿Por qué la 2 es falsa? Porque si ustedes recuerdan, el principio del mayor beneficio para establecer la carga tributaria, el principio del mayor beneficio, ¿a qué hace referencia? Hay quienes se vean más beneficiados por las diferentes servicios que entregue el Estado. Quienes más se vean beneficiados de estos servicios más deben pagar impuestos. Y en nuestro país eso es falso. Ocurre todo lo contrario. Quienes tienen una menor capacidad monetaria son quienes más se ven beneficiados por los servicios del Estado, como por ejemplo salud pública, educación pública, y por ende son quienes menos pagan impuestos porque son quienes menos dinero tienen. Así que por eso la alternativa correcta era la D.
Pregunta 3. ¿Qué implica el concepto de probidad? 1. Que los empleados públicos no deben permanecer en sus empleos por más de 4 años. 2. Que las actuaciones de los funcionarios públicos deben estar al servicio del bien común por sobre el personal. Y 3. Que el Estado debe poner en conocimiento público la información sobre su gestión. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Ninguna. Ya la vamos a responder juntos. Primera afirmación. Preguntan 2 y 3. Ya, vamos a responderlas juntos. Alternativa 1, que los empleados públicos no deben permanecer en sus empleos por más de 4 años, es falsa, ya que no todos los empleados públicos son iguales. Hay diferentes tipos de empleados públicos y no por el hecho de que se acabe cierto periodo del gobierno, todos los empleados públicos van a salir. Por ejemplo, personal administrativo que trabaje en los, no sé, en los ministerios, son empleados públicos y no porque termine un gobierno se van. Son otros los cargos como por ejemplo intendentes, gobernadores, los que sí se van, pero porque en el fondo los delega cada presidente, pero cuando uno habla de los empleados públicos en general, no es que todos los empleados públicos duren 4 años su gestión y después se vayan. Hay algunos que sí, pero no todos. Y la alternativa común a la ley hace referencia como a todos los empleados públicos. Por eso es falsa. La alternativa 2 es verdadera, que las actuaciones de los funcionarios públicos deben estar al servicio del bien común por sobre el bien personal. Y eso en el fondo es la probidad. En el fondo hace referencia a un valor ético de que una persona que está al poder sabe y que tiene una gran dosis de poder económico, poder autoritario, etcétera, debe actuar en pos del bien común de todas las personas y no de su propio beneficio. Y por eso este concepto ha estado tan en boga últimamente, porque con todos los casos de corrupción uno ve que los supuestos empleados públicos parecen interesarse más por su propia conveniencia que por el bien común de todos los ciudadanos. Por eso la 2 es verdadera, eso es en el fondo la probidad. La 3 es falsa, dice que el Estado debe poner en conocimiento público la información sobre su gestión porque este concepto, esta definición hace referencia al concepto de transparencia, que van de la mano, pero como en términos de conceptos no son lo mismo. Por ende, la alternativa correcta era la B, solo 2. ¿Tienen alguna duda al respecto? Porque veo que les costó un poquito. ¿Claro? Si no estaba tan difícil. Ya, pregunta 3. 4. Respecto al principio de la libertad de expresión, ¿cuáles de las siguientes alternativas son verdaderas? 1. Este principio se encuentra establecido en la Constitución. 2. Permite la libertad de emitir opiniones y acceder a fuentes de información sin censuras previas. Y 3. Se considera como uno de los pilares de las democracias occidentales. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Sí, todas las alternativas son correctas. Primero, la libertad de expresión se encuentra claramente establecida en la Constitución. Este principio permite la libertad de emitir opiniones y acceder a fuentes de información sin censuras previas y se considera como uno de los pilares de las democracias occidentales o democracias modernas, porque gracias al principio de la libertad de expresión, cada persona en contexto de una democracia puede expresar cuando está en contra de algo, puede denunciar abiertamente que, por ejemplo, las autoridades políticas no están actuando de la manera correcta, etcétera. Entonces, en el fondo, los habitantes, que lo vamos a ver más en profundidad en un ratito más, pero en el fondo hace referencia a que cada habitante de una democracia occidental no solamente como en el fondo se aplica el concepto de democracia cuando uno va a votar, sino que también activamente en la cotidianidad, si nosotros encontramos que nuestras autoridades no nos están representando de la manera adecuada, tenemos la libertad de expresarnos y poder decir, por ejemplo,
tal autoría no me está representando, como sea el día de hoy, que se ve mucho. Por ejemplo, hoy día, no sé si vieron no sé si salió en las noticias, yo lo vi en internet, que un diputado se fue como a Francia y lo están acusando de que se fue con platas fiscales, con su fuero como diputado. Ese es un ejemplo de cómo la democracia también se expresa en ese tipo de cosas, en el fondo de poder denunciar, expresar libremente que nuestras autoridades no lo están haciendo tan bien. Ese es un ejemplo que pasó hoy día. Pregunta 5. Respecto a la violencia en nuestra sociedad actual, se puede afirmar: 1. La violencia se puede expresar tanto en el ámbito público como el privado. 2. El concepto de femicidio hace referencia a la violencia intrafamiliar contra las mujeres. Y 3. Los actos de bullying o asaltos con altos grados de agresividad hacen referencia a la violencia pública. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? La B. La alternativa correcta es la E. Todas las afirmaciones son verdaderas. La violencia sí se puede expresar tanto en el ámbito público como en el privado. Público, por ejemplo, hace referencia a la calle, desde lo más básico, y privado a la intimidad de los hogares de cada persona. El concepto de femicidio sí hace referencia a la violencia intrafamiliar contra las mujeres, por lo tanto 1 y 2 son verdaderas, y no sabían que estaban dudando sobre la 3. La 3 también es verdadera porque los actos de bullying o asaltos con alto grado de violencia o agresividad hacen referencia a una violencia pública, ¿ya? Así es que... no, pero estas preguntas no... En la PSU no se van a encontrar, o sea, puede que tengan preguntas de conocimiento, pero... A propósito de PSU, yo hasta ayer revisé el grupo de Facebook y no vi nada de temas. Recuerden que las últimas 3 clases de repaso, la idea es que los temas lo elijan ustedes, ¿ya? Y también podemos ver en esas clases, de hecho, se me acaba de ocurrir, que vamos a ver los diferentes tipos de preguntas que se van a encontrar con la PSU. Pero en la PSU no todas las preguntas son iguales. Este tipo de preguntas que hemos respondido, que siempre respondemos al principio de la clase, se llaman preguntas de conocimiento, porque van al grano. Es o saben o no saben. Pero hay otros tipos de preguntas también. Cuando les sale un texto, puede ser una pregunta de comprensión o también puede ser una pregunta de aplicación, cuando se les presenta un concepto y tienen que aplicarlo a diferentes situaciones, preguntas de análisis, etc. No todas las preguntas son iguales. Y en eso también hay un grado de dificultad que ustedes también deberían como saber enfrentar, que no todas las preguntas apelan a las mismas capacidades. Así es que en esas clases de repaso también vamos a dejar, yo creo que puede ser la primera clase de repaso, la vamos a dejar para ver los diferentes tipos de preguntas con las que se van a enfrentar en la PSU. Así es que eso, si tienen ideas, váyanse al grupo de Facebook. Yo hasta ayer lo revisé y no había nada como de ideas, ¿ya? Así es que al menos una de esas 3 clases, por lo que veo en el chat también tienen ganas. La primera clase de las 3 la vamos a dejar para ver preguntas, ¿ya? Los diferentes tipos de preguntas con los que se van a enfrentar. Una maratón de preguntas, sí podría ser. O sea, ahí vamos a ver qué podemos hacer. Si no tienen Facebook, digan por el chat qué tema quieren que repasemos. Ya, porque en el fondo la idea es esa, que me digan ustedes qué temas sienten que no están como, oh, creo que entendí esta materia, pero no la entendí muy bien. También supongo que ustedes por su cuenta también han hecho ensayos y uno, al momento de hacer ensayos, uno se da cuenta cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Por ejemplo, cuando yo di la PSU hace, mucho tiempo atrás, la materia era diferente y entraba Historia Universal. Y yo sabía que Historia Universal era lo que mejor me iba. O sea, ahora ya no entra esa materia, así de vieja estoy. Pero por ejemplo, cuando yo hacía ensayos de historia antes de la PSU, yo sabía que Historia Universal, sabía que era la materia que más dominaba y siempre la dejaba al último y sabía que en el fondo no necesitaba repasarla más. Pero sabía, por ejemplo, en mi caso personal, que Historia de Chile, ya, habían temas que no los dominaba muy bien.
A lo que voy es que ustedes se supone que han hecho ensayos y uno sabe, uno puede darse cuenta cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Así es que los invito a que me digan ahora por chat los temas que quieren ver o por Facebook. ¿Ya? Hay una persona que no me ve, pero según todos los demás me ven, ¿o no? Porque según yo, sí, está todo bien. Ya, chiquillos, así es que eso. Si tienen temas que quieren decirme al tiro por el chat o en las clases que vienen, o si no, por grupo de Facebook. Sí, pero según yo se ve bien. Porque hay veces que uno ve que es acá el problema, pero acá no hay problema. No, no les voy a decir miedo. Eso es privado. Solo sepan que la PSU va cambiando, los contenidos son distintos y cuando yo di la PSU entraba Historia Universal. Así es que... Civilizaciones y pueblos originarios. Ya, esa clase, esos temas lo vieron con la profe Igna. Pueblos indígenas. Así es que vamos a repasar. Colonial, lo que pasa con colonial es que es un periodo súper extenso de tiempo. Son 3 siglos de historia. Y yo encuentro que lo más importante en colonial es siglo XV, como el proceso de conquista, y después ver un poco bueno, todo lo que pasa con los mapuches, la guerra de Arauco, un poco ver cómo se forma la administración colonial. Pero sí, por lo que veo, creo que colonial es como... Bueno, la idea es que ustedes me digan cuáles son los temas que creen que no se sienten muy seguros, ¿ya? Ya, chiquillos, la clase de hoy, la clase 29, es nuestra penúltima clase de materia. Vamos a ver los desafíos, como les dije en un comienzo, los desafíos de insertarse en un mundo globalizado, pero desde un punto de vista más bien político o jurídico. No como la otra vez que vimos el mismo nombre de unía, los desafíos de insertarse en un mundo globalizado, pero lo vimos desde un punto de vista más bien económico. Ahora lo vamos a ver desde un punto de vista más político o jurídico. ¿Qué vamos a ver hoy? Los compromisos del Estado de Chile en materia de derechos humanos y la relación entre la globalización y la soberanía nacional. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Analizar las consecuencias de integrarse a un mundo globalizado desde un punto de vista jurídico y político. ¿Ya? Partimos. Primero, un tema que está muy en boga, no solo en Chile, sino que en el mundo, es el compromiso que asumen las naciones con los derechos humanos, con la defensa de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Se conoce como derechos humanos a aquellas condiciones que le permiten a la persona su realización. En consecuencia, estos derechos en el fondo defienden las libertades básicas de las personas, que incluyen que toda persona, por el simple hecho de ser persona, tiene estos derechos. Por ejemplo, no sé, como cuando analizamos las violaciones a los derechos humanos, vemos que en el fondo se producen actos de tortura, de desaparición, de muerte, y en el fondo el derecho elemental de toda persona es vivir de manera libre, ¿ya? ¿Cómo se desarrolla en el fondo la promoción de los derechos humanos en un contexto de democracia? Bueno, en Chile el tema de los derechos humanos es bastante sensible porque en nuestra historia reciente existió un periodo en nuestra historia en el cual existieron como la violación a los derechos humanos se ocurría de manera bastante seguida y lo peor de todo que como vimos en la clase de régimen militar existía una estructura del poder en el cual existía un terrorismo de Estado, que las violaciones a los derechos humanos no eran realizadas por grupos externos, sino que por el propio Estado. Y eso hace que sea un tema aún más complicado todavía. No sé si me entienden. Por ejemplo, piensen en la guerra de Siria hoy en día, que hay distintos grupos armados, no sé, ISIS, qué sé yo, en Siria, en Turquía, los kurdos, pero son grupos aislados. Pero lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó en Chile y en el resto de las dictaduras latinoamericanas es que era el Estado que se supone que debe amparar a las personas y proteger sus derechos elementales, era el Estado el que realizaba en el fondo estos actos de violencia. Y es por eso que es un tema tan sensible.
El Estado de Chile, en este sentido, se ha comprometido a la defensa de los derechos humanos de manera activa desde que se retornó a la democracia, lo cual también aparece establecido en la Constitución, donde se establece que los órganos del Estado deben respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados tanto por la Constitución como por los tratados internacionales que Chile ratifica y que se encuentran vigentes. Por ejemplo, como en la fotografía está la Declaración de los Derechos Humanos por la ONU, hecho el año 1948. ¿Qué pasa? Cuando Chile se une a a estos tratados, es decir, que cada país firma, sí, yo acepto lo que dice la ONU sobre derechos humanos, inmediatamente el país se compromete a que en el territorio nacional se respete esta declaración y en el fondo se aplique acá también. ¿Ya? Entonces, la defensa de los derechos humanos no radica solamente a lo que esté señalado explícitamente en la Constitución de Chile, sino también lo que señalan los tratados internacionales que Chile firma, en el cual el país se compromete a aceptarlos. Y en el fondo, ahí como vamos a ver un poco más adelante, es interesante cómo Chile, como el Estado de Chile, como cualquier otro Estado que firme un tratado, que se acepte y se una a un tratado internacional, inmediatamente acepta reglas que ya están fuera de su aparato constitucional. No sé si me entienden, pero al momento en que uno firma un tratado que lo ratifica, como por ejemplo la Declaración de los Derechos Humanos, inmediatamente al interior del Estado, de Chile, iba a decir de China, pero no sé si China ha firmado ese tratado, pero de China, de Perú, de Argentina, del país que sea, el país acepta este tratado, inmediatamente tiene que empezar a seguir reglas que no se encuentran en la Constitución, sino que se encuentran en un documento externo o ajeno que no nació en el fondo en el propio país, en la propia nación. Los derechos humanos constituyen, volviendo al tema de los derechos humanos, ya sea que se encuentren en la Constitución o en tratados internacionales, los derechos humanos constituyen un límite a la soberanía de los estados, ya que si bien los estados tienen un poder de controlar el territorio nacional, hay un límite, que es en el fondo respetar la vida humana de la población que forma parte de este estado. Y además, como yo les dije, en ese sentido hay un límite y también en el sentido de que, como yo les expliqué, cuando se firma un tratado que es internacional, estos tratados señalan obligaciones que los países deben cumplir para con los miembros de su comunidad, pero que no están producidos al interior de esa comunidad. En este sentido, el respeto a los derechos humanos no es solo papel del Estado, no solamente se tiene que ver desde un punto de vista estatal, jurídico, político, sino que también es una actitud diaria de todas las personas. Todos nosotros como ciudadanos a pie también nos comprometemos quizás de manera inherente a el respeto de los derechos humanos. Es una forma de vida, en el fondo, en el cual uno ve a la otra persona como sujeto de derechos y se ve a uno mismo como sujeto de responsabilidad social. ¿Me entienden? Como por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Un ejemplo. No sé si vieron no sé, hace un tiempo estuvieron como de moda estas imágenes de detenciones ciudadanas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que no sé si lo vieron, pero agarraron un ladrón en la calle y como que lo amarraron a un poste? No sé si se acuerdan, pero fueron muy violentos. No estoy defendiendo al ladrón, ¿ya? No es que se hace la idea, pero a lo que voy es que uno cotidianamente también forma parte de este compromiso inherente con los derechos humanos, tanto míos como de los demás. Entonces, es complicado, en el fondo, ¿cuál es el límite? Está bien agarrar un ladrón que me robó el teléfono, pero no sé si amarrarlo y pegarle. Ven que en el fondo la idea es que lo que quiero decir es que muchas veces en nuestra cotidianidad estamos sujetos a, en el fondo, ver cómo se juega con este compromiso con los derechos humanos. También estuvo muy en boga en las épocas de las marchas más masivas, que cuando las Fuerzas Armadas reprimían las marchas también. El fondo, cómo si respetan o no los derechos humanos de los manifestantes, que muchas veces no tienen nada que ver con las barricadas o con los asaltos, pero que también se ven lastimados, como por ejemplo, lamentablemente el ejemplo de Rodrigo Avilés, que él
era una persona que se estaba manifestando y que termina de esa forma dañado, también es un cuestionamiento a cómo las Fuerzas Armadas hacen su trabajo, pero también que no comprometan los derechos humanos de las demás personas. Si es que es bien complicado. Y también es un tema de límites, yo creo. ¿Cuál es el límite del orden y del control a pasar a infringir los derechos de los demás? El año 2009 nació en nuestro país el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile. Entre las funciones esenciales del Instituto Nacional de Derechos Humanos se encuentra, primero, elaborar un informe anual sobre sus actividades y la situación nacional respecto a los derechos humanos y hacer recomendaciones para su debido resguardo y respeto. En el fondo, esta institución es como una institución garante de que en Chile se respeten efectivamente los derechos humanos. No es que sea algo como escrito en el papel solamente, sino que también se efectúe en casos como los que mencionamos recién, por ejemplo, las detenciones ciudadanas o casos más masivos en las marchas, el control que realizan las Fuerzas Armadas, no sé, de poder, etcétera. Dicho informe, preparado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, va dirigido primero a los representantes de los tres poderes del Estado: el presidente de la República, representante del Poder Ejecutivo; el Congreso, representantes del Poder Legislativo; y el presidente de la Corte Suprema, representante del Poder Judicial. Es decir, que en el fondo este informe va dirigido a las autoridades y que desde las autoridades nazca las políticas necesarias para que en nuestro país se cumplan los derechos humanos. Adicionalmente, este informe se puede enviar a la ONU o a la OEA, Organización de Estados Americanos, y organismos internacionales como defensa de los derechos humanos. Entre otras de las atribuciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos se encuentra comunicar al gobierno y a los distintos órganos del Estado su opinión sobre situaciones relativas a los derechos humanos que ocurren en nuestro país. Por ejemplo, creo que ha salido en las noticias, no me acuerdo el nombre sé que es una señora, que es la representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lamentablemente no me sé su nombre, pero ha salido activamente en los medios de comunicación defendiendo los derechos humanos frente a diferentes contextos que no recuerdo, pero la idea es que en el fondo este organismo sea un organismo activo, tanto dirigido para los medios o para el Estado, de que ciertas situaciones no se están cumpliendo y hay que hacer algo. Entonces, es una información que no solamente está dirigido como a las altas cúpulas del poder, sino también a la gente. Otra de las atribuciones de esta institución es proponer a los órganos del Estado medidas para favorecer la promoción y protección de los derechos humanos y que la legislación nacional sobre el tema esté en armonía con los tratados internacionales suscritos. Es decir, que si Chile firma la Declaración de los Derechos Humanos por la ONU y ahí sale especificado que, por ejemplo, estoy inventando, por ejemplo, los ciudadanos no podrán torturar a los delincuentes. Estoy haciendo un ejemplo. Y se hace, por ejemplo, si la legislación interna sí lo permita, ahí hay un ejemplo de cómo la ley chilena no está en armonía con los tratados internacionales. Entonces, muy interesante ver cómo al momento en que Chile firma un tratado internacional sobre derechos de la mujer, derechos del niño, lo que sea, antes de firmar, tiene que ver que lo que indica nuestra Constitución esté en armonía con el tratado que estamos firmando. Básicamente porque cuando un país se une a un tratado internacional, lo que señala ese tratado tiene que empezar a aplicarse en el Estado que lo firma. Entonces no puede ser que un tratado aceptado por la nación diga A y la Constitución diga B. Tiene que decir las dos A. O en el fondo apelar, o sea, ir dirigidos hacia lo mismo. Entre otras de las atribuciones de esta institución, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se encuentra iniciar acciones legales ante los tribunales de justicia que pueden ser querellas por crímenes tales como crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición de personas, etc. También algo muy interesante, que esta institución custodia los antecedentes reunidos por la Comisión RETIC, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Comisión Balit, de Comisión de Prisión Política y Tortura, que en el fondo esta institución tiene en su poder todos los antecedentes que se reunieron tras el fin de la dictadura, de toda la información, en el fondo de todo lo que pasó. Es un
el fondo, esta institución tiene esta información, la tiene custodiada. En el fondo, no sé por qué esa información está como en secreto y no pública. No sé las razones de por qué, ¿ya? Pero es así. Y por último, esta institución puede cooperar con la ONU y otras instituciones relacionadas con la promoción y la protección de los derechos humanos. En cuanto a... Espérenme, ya. En cuanto a los tratados internacionales en defensa de los derechos humanos, tras la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de los horrores del Holocausto, la recién creada Organización de Naciones Unidas, recuerden que antes de la ONU existía... ¿Cómo se llama? La Liga de las Naciones, que era como unir en el fondo los países del mundo, que nació luego de la Primera Guerra Mundial. Obviamente, después de la Primera Guerra Mundial vino la Segunda Guerra Mundial, por ende la Liga de las Naciones no funcionó muy bien. Y después de la Segunda Guerra Mundial nace la ONU, tal como la conocemos hoy, la Organización Nacional de Naciones Unidas, que supongo que todos los países forman... Hay distintas como... Esto no entra en la PSU, pero hay como distintos países, hay como distintos grados de pertenencia a la ONU. Hay países que creo que son 5 países que pertenecen de manera como fija en la ONU, que deben ser Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, creo. No me acuerdo del otro. Pero hay en el fondo distintos países, como distintos grados de pertenencia a la ONU. Pero lo importante, o en el fondo la idea, es que la ONU representa a todos los países del mundo, exceptuando, yo creo que Corea del Norte. No estoy segura, pero no creo que Corea del Norte pertenezca a la ONU. Lo que voy es que en el fondo la ONU es una organización internacional que representa al mundo en general, exceptuando contadas excepciones, como Corea del Norte, que es una excepción a la regla en muchos sentidos, pero en general la ONU es una organización cuya autoridad en el fondo es respetada por gran parte del mundo. Entonces, el año 1948, luego de que termina la Segunda Guerra Mundial y se conoce en el fondo los horrores del Holocausto, recuerden que antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, etcétera, eran bastante secretos, no era como una realidad por todos conocida. Es después de que se acaba la guerra, que se dan a la luz estos campos de concentración. Y lo otro interesante es que no es que solo en Alemania hayan existido centros de concentración, sino que también en otros países, como por ejemplo, sobre todo en los regímenes totalitarios, como la Unión Soviética, etc. Bueno, la cosa es que el año 48, luego de la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de las Naciones Unidas y se redacta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta fue la base, en el fondo, el punto de partida por la preocupación sobre el tema de los derechos humanos. Sobre todo, y esa preocupación por los derechos humanos partió el año 48 y se ve vigente hasta el día de hoy. Sobre todo, en la actualidad estamos en un contexto de globalización que ya lo hemos visto, en el cual la información pasa de manera muy libre de un lado al otro y prácticamente todo el mundo se entera de lo que sucede en todo el mundo respecto a este tema. Básicamente debido al impacto en las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Ya lo vamos a ver después ejemplificado. Yo elegí libremente el ejemplo de las migraciones como un ejemplo de cómo este contexto de globalización afecta a la defensa de los derechos humanos. La concepción de derechos humanos ha variado con el tiempo. Es decir, que lo que se estableció el año 48 no es lo mismo que encontramos hoy. En el fondo, los derechos humanos también son históricos, también mutan en el tiempo y también representan preocupaciones distintas. Existen los derechos humanos de primera generación que fueron originados el año 48 y que en el fondo responden al contexto de post-Segunda Guerra Mundial y los horrores que ahí sucedieron. Y se basan en los derechos también civiles y políticos de las personas, sobre todo después de regímenes totalitarios como en Alemania, Italia, etcétera, en el cual se empezó a pensar como un derecho, el derecho a voto, la pluralidad de partidos políticos, el derecho a la justicia, el derecho a la libertad, el derecho a la libre información. Son derechos bastante básicos y que se entienden mucho en el contexto en el cual se originaron. Luego existen derechos humanos de segunda generación, plasmados en la década de los 60, que
como que en el fondo legalizan en otros ámbitos, como en el ámbito económico, social y cultural, como por ejemplo los derechos de la mujer, los derechos del niño. No se originaron en el año 48 con la Declaración de Derechos Humanos, sino que son preocupaciones que comenzaron a nacer de manera posterior y se comenzaron a unir a estos grandes derechos humanos de manera también posterior. En cuanto a Chile, el año 2012, el presidente Piñera firmó un proyecto de ley, que recuerden que el presidente puede formular proyectos de ley que luego deben ser ratificados por el Congreso. Entonces, el año 2012, el presidente Piñera firmó un proyecto de ley para la creación de una subsecretaría de derechos humanos dependiente del Ministerio de Justicia, el cual sería denominado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, haciendo un reconocimiento a las experiencias vividas en nuestro país en el pasado y también en la región. En las dictaduras del resto de Latinoamérica también existieron violaciones a los derechos humanos y, bueno, sobre todo en nuestro país. Entre los principales tratados internacionales de derechos humanos se destacan primero la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, redactado por la ONU y que constituye la principal fuente de derechos en el mundo. También el año 66 se firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí vemos cómo en el fondo esta idea de los derechos humanos se va complejizando y va integrando otras aristas de la vida, como por ejemplo el ámbito económico, social y cultural. El año 79, como por ejemplo, el año 79 se firma la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el año 79, y el año 89 se firma la Convención de los Derechos del Niño. ¿Me entienden la idea? Que en el fondo los derechos humanos también mutan y también en el fondo reflejan cómo las preocupaciones a nivel mundial van cambiando. Antes las preocupaciones eran más básicas, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo el derecho a la vida. Pero después estos derechos se van complejizando y también respecto al devenir histórico que toma el mundo y se comienza a preocupar por otros elementos igual de válidos en la sociedad, como el derecho a las mujeres, el derecho a los niños. ¿Cuál es el ejemplo que elegí para que veamos cómo se defienden los derechos humanos en la actualidad? Yo creo que el mejor ejemplo son las migraciones, ¿ya? Como para entender cómo se realiza la defensa de los derechos humanos en la actualidad. Pero también hay muchos otros, o sea, la guerra como realidad sigue existiendo hasta el día de hoy y lo vemos en las noticias con la guerra en Siria. Pero ¿por qué las migraciones? Porque encontré que era un buen ejemplo. Porque básicamente en el contexto de globalización en el que nos encontramos hoy, el flujo de las migraciones también ha aumentado. Recuerden que las migraciones, como que en el fondo, las migraciones son inherentes al humano, como a la raza humana en sí. Piensen que, por ejemplo, cuando se originó el hombre, no sé, el Homo sapiens, se originó en África y fue migrando hacia el resto del mundo. América como continente también, hay diferentes teorías que explican cómo se comenzó a habitar el continente americano, también en base a migraciones, y de ahí en adelante es como que no tienen freno, como que las migraciones marcan nuestra historia. También véanlo desde un punto de vista local, siglo XV, fin del siglo XV se descubre América, comienza una migración constante desde Europa a América, y así, en el fondo las migraciones han marcado el devenir de nuestra historia desde que existe el hombre. Preguntan, ¿cuál es la diferencia entre migración, emigración y inmigración? Eso lo vimos. Migración es ir de un lugar a otro. Migración. La emigración se ve desde el punto de vista del país en el cual se va la gente. Por ejemplo, en Siria, la gente se va de Siria. La gente emigra de Siria porque se va de Siria. Pero desde el punto de vista, no sé, de Turquía, la gente llega a Turquía, la gente inmigra a Turquía porque ingresa a Turquía. Es un ejemplo. No sé si se entendió que migrar, como el concepto solo de migrar, es irse de un lugar a otro. Emigrar se ve desde el punto de vista del país que se deja. Por ejemplo, yo me voy a vivir a China. Yo emigro de Chile y llego a China. Inmigro a China. Soy un inmigrante. Ya. ¿Se entendió? Sí, se entendió.
Sin embargo, en este contexto global, no solamente los temas económicos motivan las migraciones, no, por ejemplo, solamente las ansias de un mejor trabajo, sino también problemáticas políticas y sociales como lo vemos hoy en día en la guerra de Siria. Esto representa hoy un desafío, pues las sociedades de origen ven cómo se merma su población, ejemplo, Siria ve cómo se va la gente de Siria, y por otro lado, los países que reciben a estos migrantes deben enfrentar una problemática con distintas aristas. Primero, primero déjalos entrar. Creo que era Hungría que quería construir un muro para evitar el ingreso de migrantes. También en Estados Unidos, en la frontera de Estados Unidos con México, no sé si querían construir o ya lo construyeron un muro entre ciertos sectores para evitar que la gente ingrese. ¿Por qué? Porque está la creencia de que los migrantes le quitan a las personas su trabajo, usan salud pública, educación pública, en el fondo servicios que están destinados para las personas que son de ese país. Pero también hay que verlo desde otro punto de vista de que muchas veces los migrantes realizan el trabajo que las personas de ese lugar ya no quieren realizar. Por ejemplo, piensen, a ver, un ejemplo local. Las nanas en nuestro país, me carga la palabra nanas, como las personas que hacen el aseo. Gran parte de las personas son de otros países como Perú, que en el fondo está siempre como el estereotipo de la empleada de Perú. Y en el fondo, ¿por qué? Porque ve que en Chile hay una plaza de trabajo disponible y que quizás en términos numéricos hay mucha menor cantidad de empleadas chilenas. ¿Por qué? Porque las empleadas chilenas pueden, o sea, la gente de acá puede tener otro trabajo mejor. No sé si me explico. Eso pasa lo mismo en Europa. Muchas veces los migrantes realizan el trabajo que la gente ya no, de allá ya no está dispuesto a hacer. Sí, asesoras del hogar. Me carga la palabra nana. Ya. Me perdí. Entonces, claro, el problema de la migración tiene distintas aristas. Primero, dejar que entren los migrantes y segundo, cómo se va a desarrollar la vida de los migrantes al interior del país. Y en el fondo la idea es evitar la recepción negativa de la población y evitar los casos de discriminación y xenofobia. Creo que, no sé qué tan real será, pero que por ejemplo en Europa eh, hay como tendencias de partidos políticos más recientes que tienen ciertas ideas xenófobas bastante fuertes. No sé si será verdad, pero al menos eso es lo que he escuchado. Entonces, no sé si ¿por qué vamos a la idea de migración y derechos humanos? Porque como lo vemos hoy en día, por ejemplo, la crisis en Siria, y como se ven en las imágenes, muchas veces se incurre en violación a los derechos humanos de las personas que tratan de migrar a otro lugar. Se pueden dar casos de abusos y, en el fondo, eh, barreras a la libre movilidad de los migrantes, discriminación hacia el inmigrante y que en el fondo desarrollen estos casos de xenofobia o la migración ilegal. Recuerden que cuando estaba hace un par de semanas, cuando la crisis en Siria estaba bastante fuerte, mostraron en las noticias de que, por ejemplo, los migrantes no podían llegar y pasar por los países que necesitaban cruzar para llegar a Alemania, por ejemplo. Tenían que quedarse un tiempo en ciertos lugares, había un control bastante estricto, etcétera. Ahora, estas situaciones pueden llegar a ponerse aún peor, más serias, como casos más extremos como la trata de personas, en la cual en el fondo la trata de personas es un engaño de personas en condiciones vulnerables, las cuales con falsas ofertas de trabajo son llevados a otros países y luego son sometidos a trabajos ilegales, etcétera. Y en el fondo ponen en riesgo su vida también. Preguntan, eh, en Siria, yo siento que, no sé si es una migración, es que la situación en Siria es súper compleja, porque está en el fondo el presidente al-Assad, Bashar al-Assad, creo que se llama, y está este movimiento que lo quiere sacar del poder, entonces, y también está el Estado Islámico, están los kurdos, que son como una nación sin Estado, que también están metidos es súper complicado de explicar, yo de verdad no me siento capaz de explicarlo, pero en el fondo
no sé si sea forzada en cuanto a opiniones políticas. Por ejemplo, no sé, por ejemplo en Chile cuando las migraciones eran forzadas fue, por ejemplo, en el contexto de dictadura, que eran personas que estaban explícitamente en contra del régimen. Pero lo que pasa en Siria es una guerra civil que, en el fondo, hay personas que apoyan al presidente actual como personas que no lo apoyan. Entonces no sé si sea una migración forzada en ese sentido. Por ejemplo, tú estás en contra del régimen, ándate. No sé si sea así. Yo siento que es más que nada porque las condiciones de vida ya no permiten que exista vida en esos lugares, en esos lugares. No sé si sean como exiliados políticos, como dicen en el chat. Yo creo que no, porque el contexto es tan complejo que es difícil determinar. Como por ejemplo, quiénes son enemigos, quiénes apoyan a tal bancada, quiénes apoyan a la otra bancada, quiénes son de ISI, quiénes son los kurdos. Entonces, claro, como dicen en el chat, si tus condiciones de vida en el lugar en el que vives son tan malas que tienes que irte porque simplemente la vida no se puede desarrollar ahí, sería en cierto modo una migración forzada. Creo que lo vimos eso, las migraciones como forzadas y voluntarias. ¿Ya? Así es que eso con la migración. Pero se entiende en el fondo cuál es el contexto, o sea, la unión entre migración y defensa de los derechos humanos. Y lo importante, como lo mencioné, es que ahora todo se sabe, todo se ve. Por ejemplo, esa foto que es terrible de esa guaguita que está como en una costa en Turquía y que lamentablemente era una guaguita fallecida. Es una imagen súper fuerte y sacaron la foto, la subieron a internet y al instante se pudo ver en todo el mundo. Entonces a eso voy, que la inmediatez de las comunicaciones hacen que uno como persona se indigne y diga, esto no puede ser. Y en el fondo, cuando mucha gente opina lo mismo, los estados comienzan a decir, oye, esto no puede ser, y así comienzan a gestarse las acciones que en el fondo busquen ir en defensa de los derechos humanos de estas personas. Y así es como lugares como en Alemania o en Austria decidieron aceptar esta gran cantidad de migrantes sirios, porque en el fondo vieron que sus condiciones, las condiciones en las que se encontraban, atentaban contra sus derechos humanos. ¿Me entienden? Como ahí está la unión entre globalización, que es la inmediatez de las comunicaciones, que todo se sabe al instante y desde cualquier distancia del mundo, todo se sabe y en el fondo la idea es que las personas en singular y los estados como institución que pueden hacer mucho más, actúen en pro de la defensa de los derechos humanos de las personas. Eh, ya, chiquillo. Yo quería vamos a hacer un mini recreo, mini, así como de 2 minutos y volvemos, ¿ya? Van a ser 19:48, a las 10 para las 8 nos vemos, ¿ya? Va a haber un mini recreo. Así que en un par de minutitos nos vemos de vuelta.
Ya, chiquillos, volvimos. Estoy leyendo el chat, está súper interesante. Qué bueno que se quieran poner de acuerdo para las últimas 3 clases. Como lo dijimos al principio de la clase, la mejor idea es que de las 3 clases, una, que puede ser la primera, o quizás la última. No sé, ahí voy a ver si es mejor la primera clase o la última. Va a ser una clase completa de preguntas. Y la idea no solamente es que se fijen en el contenido de las preguntas, sino también en el modo de las preguntas. No todas las preguntas son iguales en la PSU. Hay preguntas que son más complejas que otras, hay preguntas que se abordan de distinta manera. Y la idea es que, más allá de lo que se trate la pregunta, la idea es que sepan cómo responderla. Así es que no sé si esa clase la vamos a dejar. Yo creo que podría ser la última clase, ¿ya? De las 3, la última clase va a ser de preguntas. O la primera, todavía no lo he decidido, pero una completa va a ser solo de preguntas, ¿ya? Pero insisto, no tanto del contenido de la pregunta, sino de la forma de la pregunta. ¿A qué habilidad apela la pregunta y cómo se responde esa pregunta? ¿Ya? Así es que no sé si va a ser la primera o la última de esas 3, pero una entera va a ser de preguntas. ¿Quieren que sea la primera o la última? La última. Sí. No, porque pero ya, por lo que veo. Ah, ya, lo voy a decidir yo, de manera súper poco democrática, porque veo que hay como un empate. Parece que hay más últimas que primeras. Mm, 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 mm. Aún no lo he decidido. El próximo lunes le decido cuál es mi decisión súper poco democrática, pero la idea es que estén bien. Y recuerden, porfa, que la clase de preguntas, insisto, más allá del contenido de la pregunta, es cómo se formula la pregunta. ¿Ya? Todavía no lo voy a decir. Sí, ya, el argumento de la primera me está convenciendo más. Sí, ya, lo decidí. Va a ser la primera porque se supone que de aquí a 2 semanas más, si es la primera clase, ustedes después van a tener 2 semanas o 3 semanas antes de la PSU y al momento en que hagan sus ensayos y ustedes hagan los ensayos van a decir, esta pregunta es de comprensión y así se responde. O esta pregunta es de aplicación, tate, y así se responde. Ya, va a ser la primera. Ya, ¿me convencieron? Me convencieron. Ya. Va a ser la primera clase. Entonces, recuerden, la próxima clase es nuestra última clase de materia y el próximo lunes va a ser clase de preguntas y después nos quedan dos semanas que la idea de que las clases restantes me digan qué quieren ver, qué materia no se sienten muy seguros, qué es lo que quieren repasar. Pues lo que entendí, colonial es como lo que va a ser como el primer tema que vamos a ver. Colonial de una manera súper reducida y ojalá, eso sí, ese día yo encuentro que esas 2 clases, yo encuentro que la mejor idea que hagamos es que yo voy a tener un punteo, como un punteo de las ideas más importantes. No va a ser una clase normal, no va a ser como esto, que yo hablo, no. La idea es que yo voy a tener un punteo de los temas más importantes, como los temas que sí o sí van a entrar, por ejemplo en colonial, sí o sí va a entrar pueblos indígenas, sí o sí va a entrar organización administrativa, etcétera. Y a medida de que yo vaya pasando la materia, ustedes ahora sí que es importante que ustedes se comuniquen conmigo a través del chat y me digan si van entendiendo, si no entienden, si entienden más una materia, si les cuesta otra. Así es que eso, sí, y pueden ver, obviamente pueden ver de nuevo las clases normales, están en YouTube, por si hubo un tema que no entendieron muy bien, pueden ver la clase de nuevo. Así es que la idea en esa clase, en las 2 clases de repaso, en las últimas 2, es que vamos a ver los temas que más no se entienden, ¿me entienden? Como colonial, tírenme otro tema. Vamos a ver los temas más importantes y las dudas sobre todo, ¿ya? Así es que antes de proseguir con la clase de hoy, que nos queda nada, les voy a leer un pequeño anuncio para Emprendo.
Si tienen sueños, ideas o proyectos, los invitamos a participar de aprendoemprendo.cl, un concurso de emprendimiento donde los finalistas se reúnen en Santiago para compartir con alumnos y profesores de todo Chile y participar por un viaje a Silicon Valley en Estados Unidos. ¿Cómo? Armen su equipo de 2 alumnos máximo más un profesor tutor. Entren a aprendoemprendo.cl y suban sus ideas o proyectos. Vean los tutoriales que les permitirán aprender a mejorar y llevar a cabo las ideas. Y por último, hagan los test y ya estarán participando. De aprendoemprendo.cl. Historia universal no entra. Ese fue un auto-bullying de cuando yo hice la PSU y sí entraba Historia universal. Las clases son todos los lunes a las 7. Nos queda 1, 2, 3, 4, sin contar esta. Ya. Ya, sí, Primera Guerra entra desde un poco antes de Primera Guerra Mundial, que hay que entender, sí entra un poco Historia Universal. Entra primero el contexto colonialista de fines del 19, que explica la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, sí se ve siglo XX, pero solo siglo XX en Universal. Ya. Sí, entran los imperialismos europeos, sí entran, porque cuando ustedes ven Primera Guerra Mundial, en el fondo es un tema como de causa-efecto. Para entender la Primera Guerra Mundial hay que ver en el fondo cómo se desarrollaba el contexto imperialista en Europa y el resto del mundo a fines del 19. Y así se entiende un poco por qué se desarrolla esta gran guerra, que en el fondo era la Gran Guerra. Ya, chiquillos, la última materia de la clase de hoy es el debate en torno al Estado-Nación y la globalización. Hay algunos autores que indican que la globalización debilita al Estado, ya que el territorio como concepto, recuerden que uno de los pilares del Estado es que existiera un territorio. Se necesita un territorio, una población, como lo vimos. En ese sentido, el territorio es súper importante, pero como la globalización va como por el dominio de lo virtual, el espacio físico es en el fondo trascendido por lo virtual y así afecta un poco el principio de soberanía. Pero como lo estamos viendo en la actualidad, yo estoy un poco en desacuerdo, y esto lo saqué de los contenidos del libro que ven ustedes. Yo estoy un poco en desacuerdo porque, como vemos hoy en día, la demanda con Perú, la demanda con Bolivia hace referencia explícita a la soberanía territorial de los estados. Entonces, en el fondo, muchas veces cuando uno pasa materia, es decir, ok, según el libro se indica esto, que la globalización debilita al Estado-nación porque se va más al área de lo virtual que a lo concreto, y sobre todo en el término territorial. Pero es cosa de ver las noticias y ver cómo Chile está enfrentando la demanda con Bolivia o enfrentó la demanda con Perú. Muchas veces las materias dan para discutir y eso es súper interesante. Y en el fondo esa es la idea de aprender historia. No es como repetir como loro todo lo que uno ve, sino también en el fondo pensar por uno mismo y decir, ok, en el libro sale esto, que la globalización debilita al Estado-Nación, pero yo también puedo opinar un poco diferente. Sin embargo, como a pesar de esta idea de que la globalización debilita al Estado-Nación, sin embargo, los Estados nacionales al día de hoy siguen siendo los actores más importantes en las relaciones internacionales y constituyen la base sobre la que está constituida el orden internacional. Es decir, sí, existe un mayor nivel de conexión entre los países a nivel mundial, pero uno sigue reconociéndose como habitante de un Estado en concreto. No es que uno sea como ciudadano del mundo, aunque a la gente que viaja mucho le gusta decir eso, pero en el fondo, de manera concreta, uno continúa siendo ciudadano de un estado en concreto. Y en el fondo esa es la idea, que a pesar de estas ideas de globalización, uno como ciudadano se reconoce como miembro de un estado en concreto.
Y no solamente me reconozco como parte de un Estado, sino que también participo activamente en este Estado, ya sea dando mi voto, ya sea opinando sobre la contingencia nacional, etcétera. Además, los estados constituyen el marco de la sociedad global, siendo la instancia más directa y segura de protección y defensa a los derechos de los ciudadanos. ¿Ya? Preguntan en el chat. No, en la PSU no hay preguntas de desarrollo. O sea, si con desarrollo te refieres como escribir, no, es solo selección múltiple. Ahora, ¿cuál es la disyuntiva entre el derecho internacional y la soberanía nacional? Ya lo vimos. El fondo, cuando yo le explicaba que Chile firma un tratado internacional, el fondo del país tiene que adaptarse y aceptar lo que dice el tratado internacional. Esto porque los estándares requeridos por diversas entidades multilaterales, como la ONU o la OEA, plantean una serie de normas que los países que ratifican estos tratados deben aceptar. Y esto puede considerarse como un problema si se piensa que el Estado-nación en concreto, como por ejemplo Chile, deja de decidir por sí solo en algunas materias y comienza a escuchar y reformar su legislación en función a estos tratados internacionales que firmó. Básicamente porque se obedece a los derechos, a los requerimientos externos del derecho internacional. Por ejemplo, como ya lo vimos, si Chile firma la Declaración de Derechos Humanos, Chile acepta esta declaración y no solamente la acepta en un papel, sino que concretamente debe aplicar todas las leyes que salen en esa declaración en el territorio nacional. Para algunos autores, esta disyuntiva se traduce en una disminución del poder del Estado frente a los intereses de grupos internacionales. Básicamente porque uno acepta normativas que se originaron al exterior de nuestro país, pero como ya vimos, son en el fondo legislaciones que apuntan a defender los derechos de todos nosotros como ciudadanos, como por ejemplo los derechos del niño, los derechos de la mujer. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el desafío de la inserción de Chile en un mundo globalizado? El hecho de ser miembros de comunidades supranacionales, es decir, que va más allá de los límites de nuestro país, como por ejemplo la ONU o la OEA, y al mismo tiempo mantener su principio de soberanía nacional. Esa es como la disyuntiva. Firmar tratados de la ONU, pero también seguir manteniendo su nivel de soberanía interna. Además, algo importante es que el país debe acatar los fallos de las cortes internacionales, como por ejemplo la Corte de la Haya, y suscribir tratados que fomenten la democracia, la participación inclusiva y el respeto por los derechos humanos. ¿Se entiende? Sí, como dicen en el chat, esa firma del TPP fue súper secreta, fue como súper escondida. Y de hecho una de las críticas a ese tratado es que nadie sabe mucho de qué se trata. Y fue firmado de manera bastante oculta y poco democrática. Creo que es un tratado comercial. Lo que yo no entiendo es que se supone que une a los países del Pacífico, pero ya existe la PEC. Entonces no sé cuál será la diferencia entre la PEC y ese TPP. Pero creo que en internet se va a ver como un poco de censura. No sé, creo que hay más de mito que de realidad con ese tema. Chiquillos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta opción internacional? La opción de Chile por incorporarse a la globalización ha tenido una serie de ventajas en cuanto al crecimiento económico del país. Eso lo hemos visto, sobre todo lo vimos cuando Chile adopta el sistema neoliberal. Y también, en el fondo, se modernizó también el aparato burocrático y se han tratado mucho más legislaciones sobre el medio ambiente y los derechos humanos. Entonces, en el fondo, esa es la ventaja, porque en el fondo como que Chile se abre al mundo y no sé si se acuerdan, pero uno de los grandes como problemas en el momento del régimen militar era que la opinión internacional estaba en contra de las violaciones de los derechos humanos que sucedían en Chile. Entonces, cuando Chile se
quiere integrar de una manera más completa a un mundo globalizado, debe acatar una serie de derechos que son como inherentes a este mundo globalizado, como por ejemplo la defensa de los derechos humanos, etcétera. En cuanto a las desventajas de la opción internacional, Chile, como país en desarrollo, con una economía emergente, está más vulnerable a los avatares e impacto de las crisis económicas internacionales. Esto lo vimos harto, y en el fondo se basa con la identidad económica del país, que siempre ha sido de exportar materias primas, importar productos manufacturados, y eso hace que Chile se encuentre en una posición compleja si es que llegara a haber una gran crisis internacional. En el fondo existe una dependencia con los mercados externos, y eso no es nada nuevo en nuestra historia, nada nuevo. Y también, en el fondo, Chile también depende de ciertos mercados externos, no solamente en el hecho de exportar sus productos, sino también de importar bienes que el día de hoy son importantísimos, como la energía, como el petróleo, etcétera. Sobre todo el petróleo, como el abastecimiento de combustibles. Esa es la gran desventaja de insertarse en el mundo globalizado, que en el fondo acentúa nuestra identidad de país exportador de materias primas y por ende nos pone en un contexto de mucha más debilidad frente al escenario económico internacional. Y esto lo vimos harto en clase, así que sé que está claro. Por último, ¿cuál es la relación entre globalización y democracia? En el último tiempo, la globalización ha cambiado la práctica democrática, la ha tecnologizado y la ha vuelto simultánea. Como ya se los dije anteriormente, el hecho de ejercer la democracia no se resume solamente a ir a votar un día, sino que también día a día nosotros podemos practicar la democracia de manera libre al momento de expresar una opinión en Facebook, en Twitter, lo que sea. También la democracia se refleja en la libertad de expresión y sobre todo de temas políticos que nos importan a todos o debiera importarnos a todos. Algunos hablan el día de hoy de una nueva democracia que la denominan doxocracia. Se lo voy a escribir. Doxocracia. La democracia de la opinión pública. Yo nunca había escuchado ese concepto en la vida, nunca. Pero al parecer es un concepto que existe y la doxocracia hace referencia a la democracia de la opinión pública. Como por ejemplo lo que pasa el día de hoy. Que, no sé, piensen en este diputado, por ejemplo, no senador. No sé si se acuerdan, pero hace una semana atrás, un senador, que no me acuerdo su nombre, Pizarro, se fue como un mundial de rugby. ¿Qué pasó? Toda la opinión pública reaccionó en contra de este senador. Ese es un ejemplo de doxocracia, que a través de la opinión pública la gente puede, en el fondo, expresar libremente que una autoridad está actuando mal, está actuando sin probidad. Y en el fondo, ¿qué pasa? Esas consecuencias se van a ver después en las próximas elecciones, que su popularidad debiera bajar y debiera no ser electo nuevamente. ¿Me entienden? Ese es como un ejemplo concreto de cómo la opinión pública tiene mucho poder, y eso debido a la globalización y en el cual las comunicaciones fluyen de una manera mucho más libre y uno ve en Facebook, en la tele, en el diario, este tipo de noticias. Hoy vivimos una democracia continua, en la cual la voz de los ciudadanos puede alzarse en cualquier momento y desde cualquier lugar. La incorporación de Internet, de medios como Facebook, Twitter, dan velocidad y abaratan las comunicaciones instantáneas, y eso, ¿qué produce? Que no solo las altas cúpulas tengan acceso a estos medios, sino que también cualquier persona pueda hacerlo. Lo vimos en una clase y recuerdo que me criticaron cuando yo decía que como el costo de internet era bastante barato. Pero en el fondo sí lo es, porque cuesta, obviamente. Pero en comparación con lo que uno gana, con el acceso a la comunicación de todo el mundo, el precio es relativamente bajo. ¿Ya?
Esto ha modificado la participación ciudadana en la medida en que estas redes se han transformado en espacios de expresión y coordinación participativa de denuncia y masificación de la información. Por ejemplo, lo que pasa hoy día en todos estos países como de Arabia, se denomina primavera árabe y básicamente el origen de la primavera árabe fue Twitter. O no sé, por ejemplo, las marchas estudiantiles, muchas de estas marchas se masifican por Facebook. A eso voy, o sea, a eso se refiere, que estas nuevas redes se han transformado en espacios de expresión y coordinación y deja de ser algo virtual. Y es súper interesante como algo que parte de un medio virtual, como Twitter y Facebook, se transforma en algo concreto, se transforma en una acción concreta, se transforma en una manifestación, se transforma en una marcha o en una crítica. Pero es algo concreto, frente a situaciones concretas. Y lo interesante es que tiene consecuencias concretas, como por ejemplo, piensen en Dávalos, en el hijo de Bachelet, que yo creo que ni siquiera puede salir a la calle. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la opinión pública que se realiza en el ámbito de lo virtual afecta al ámbito de lo concreto, de lo real. En este sentido, ya lo leí. La presencia de los ciudadanos se convierte técnicamente posible en todas las etapas de los procedimientos políticos, como por ejemplo lo que va a pasar con la nueva constitución, que en el fondo la nueva constitución va a nacer de la participación de todos nosotros. Y por eso hay tantas etapas y va a ser un proceso tan largo. No sé si vieron el otro día la cadena nacional, pero va a haber un proceso de educación cívica, después un proceso de que se van a recolectar las opiniones ciudadanas, etcétera. Con las nuevas tecnologías, la gente tiene mucho más acceso a participar activamente en los procesos políticos. Y estas distintas conexiones hacen posible acciones colectivas, pudiendo así considerarse una cierta resurrección de los organismos de masas que marcaron presencia durante el siglo XX. Como dicen en el chat, muy interesante la discusión que estoy viendo, lo vimos cuando veíamos el ámbito tecnológico de la globalización, que muchas veces este acceso a tanto a la posibilidad de que uno como persona también puede transformarse en persona que origina información. Y hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que sale en Twitter es verdad, no todo lo que sale en Facebook es verdad. Entonces es una responsabilidad, es como un arma de doble filo. Uno tiene mucha libertad para crear información, pero al mismo tiempo hay que tener ojo de que no toda la información es verídica. Y ahí en el fondo esa también es una responsabilidad, tanto de quien origina la información como también de quien consume la información. Junto con estos cambios tecnológicos, etcétera, la ciudadanía se ha vuelto mucho más exigente y crítica frente a quienes detentan el poder. Y eso lo vemos todo a cada rato. Lo vemos todo el día en las críticas a los políticos o, por ejemplo, también las demandas ciudadanas han tenido una mayor como recepción. Por ejemplo, algo que vi hoy día en las noticias, no sé si lo vieron, o anoche, que, ejemplo, en un hogar de ancianos le estaban pegando a una abuelita, qué pena. Y el vecino lo grabó y lo subió a internet. Y a las horas, no sé, o al otro día, estaba la policía en el hogar de ancianos, se procesó a las personas que cuidaban a la abuelita, etc. Ese es un ejemplo de cómo las demandas ciudadanas tienen mucho más recepción el día de hoy, porque la información circula mucho más libremente. ¿Me entienden? Pero eso que dice la persona del chat ya lo vimos. En el fondo, que hay que tener cuidado porque no toda la información que se origina es verídica. Pero a la vez, esta libertad permite que lo que pasó hoy día, por ejemplo, de que las noticias estuvieran en este hogar de ancianos y se procesaran a las personas responsables, hace referencia a cómo uno, como persona, puede generar información también. No solamente consumirla como espectador, sino también generarla y subirla a Facebook y subirla a Twitter y generar un cambio. En este sentido, las demandas ciudadanas comienzan a ser más escuchadas y la idea que buscan las demandas ciudadanas en general, tanto de mejor salud, mejor educación, etcétera,
Buscan lograr una mayor igualdad al acceso a oportunidades, una mejor calidad de vida de las personas en general, una mejor calidad de los servicios públicos como mejor salud, mejor educación, etcétera. Eso, chiquillos. Y en el fondo también, por último, las demandas ciudadanas están en el contexto de lo que hemos visto en varias clases de cómo el sistema neoliberal en el cual nos encontramos hoy en día Chile y gran parte del mundo, si bien a nivel más macro hace aumentar las riquezas de las naciones, a nivel más concreto, este modelo económico ha demostrado que aumenta las desigualdades en cuanto a la distribución del ingreso y las demandas ciudadanas que yo les decía van dirigidas básicamente a eso, ¿ya? A que todos tengamos una educación de calidad, a que todos tengamos salud de calidad, a que todos en algún futuro tengamos unas pensiones decentes. A eso va, el día de hoy, a eso van dirigidas las demandas ciudadanas. Y también a que los políticos realicen su trabajo con probidad, con transparencia, como aplicando conceptos que hemos visto en clases pasadas. Sí, o sea, el ejemplo de lo que vi hoy día en las noticias es un ejemplo. Más allá de los detalles de la formalización o qué sé yo, lo importante es que en el fondo se aplica todo lo que hemos visto hoy, de cómo uno puede generar información y en cosa de horas, algo que yo vi y grabé y lo subí a internet, el hecho de subirlo a internet y hacerlo masivo y que todo el mundo lo vea, se traduce en un acto concreto. ¿Me entienden? Esa es la idea del ejemplo. O sea, más allá de los detalles del ejemplo, es eso. Y se puede ver en otros ejemplos también, como la primavera árabe o las marchas que se organizan o las diferentes manifestaciones sociales que se organizan en una plataforma web. Esa es la idea, en el fondo. Ya, chiquillos. Esa fue la clase de hoy. Se supone que iba a ser cortita, pero bueno, salimos a la misma hora de siempre. Recuerden que la próxima clase, en nuestra última clase de materia, vamos a ver el mercado del trabajo y la legislación laboral. Y después de esa va a haber una clase de preguntas, que ya voy a empezar a ver cómo la vamos a hacer. Y recuerden que las últimas dos clases es repaso. Así es que si tienen Facebook, vayan a Facebook, digan qué tema quieren ver. Y también recuerden que todas las clases están disponibles en YouTube, así que si algo no entendieron sobre una clase en específico o no la vieron, etcétera, están todas en YouTube, así es que para que puedan verla nuevamente y que la clase de repaso sean amenas. No podemos pasar toda la materia de nuevo en dos clases, es imposible. Así es que para eso está el grupo en Facebook o por el chat para que me digan qué temas más bien concretos quieren repasar. Eso, chiquillos, nos vemos el próximo lunes. Que estén bien.